Hay cosas que, una vez que las sabes, no puedes desaprender. No funcionan como los secretos normales, esos que puedes guardar en una cajita mental y olvidar durante semanas. Estas cosas se instalan en el centro de todo lo que eres y desde ahí lo reorganizan todo sin pedirte permiso. La forma en que ves tus manos. La forma en que recuerdas el olor de tu madre. La forma en que ya no puedes mirarte al espejo sin preguntarte quién es realmente la persona que te devuelve la mirada. Yo me llamo Valentina. Tengo 32 años. Y hace 8 meses descubrí que la familia que me crió no es mi familia biológica. Que el nombre que llevo desde que nací fue el resultado de una decisión que alguien más tomó por mí, sin consultarme, sin pensarlo más allá de lo que le convenía a ella. Que alguien, en un cuarto de hospital una noche de noviembre de hace 30 años, hizo un intercambio que no le pertenecía hacer, y que esa decisión dividió en dos lo que debió haber sido una sola vida entera. No fui adoptada. Mis padres no me eligieron. No hubo papeles ni procesos ni conversaciones difíciles donde alguien decidiera quererme a propósito. Lo que hubo fue una mujer con uniforme blanco, una sala de recién nacidos a las 2 de la madrugada, y un intercambio que casi nadie supo detener. Lo que más me costó entender, cuando todo salió a la luz, no fue el acto en sí. Fue darme cuenta de que no era un accidente. No fue un bebé equivocado en la cuna incorrecta por descuido o por el cansancio de un turno demasiado largo. Fue algo calculado. Algo que alguien quiso que sucediera y luego se encargó de cubrir con documentos alterados, con firmas que no coincidían, con silencios sostenidos durante décadas. Y los registros existían. Los documentos que podían probar el intercambio estaban guardados en algún lugar desde hace 30 años, esperando que alguien tuviera el valor o la necesidad suficiente para ir a buscarlos. Yo los encontré. Y desde ese día no he vuelto a ser la misma. Esta no es una historia sobre la ciencia ni sobre los avances del ADN que ahora nos permiten saber cosas que antes quedaban enterradas para siempre. Esta es una historia sobre el silencio. Sobre las personas que supieron y eligieron no hablar. Sobre lo que significa querer a alguien con todo tu corazón y descubrir que ese amor estuvo construido sobre una mentira que nadie te pidió permiso para poner ahí. Es la historia de dos familias que vivieron 30 años siendo la una sin saberlo. Y de una mujer que al final tuvo que decidir qué hacer con una verdad que nadie le debió haber ocultado, pero que al mismo tiempo nadie podía devolverle limpia. Quédate conmigo. Lo que voy a contarte no tiene un final fácil. Pero tiene verdad. Y a veces eso es lo único que nos queda. Crecí en una casa pequeña de las afueras de Guadalajara. Una casa con piso de mosaico rojo, una cocina que olía siempre a chile y canela, y un jardín donde mi padre sembraba tomates que nunca terminaban de madurar bien. Era una familia modesta, tranquila, de esas que no gritan pero tampoco se abrazan demasiado. Mis padres se llamaban Ernesto y Gloria, y los dos trabajaban. Mi padre en una ferretería, mi madre en la administración de una clínica del IMSS. Éramos 3 hijos, mi hermano mayor Rodrigo, yo en medio, y mi hermana menor Sofía. Éramos, en apariencia, una familia completamente normal. Digo en apariencia porque con el tiempo aprendí que la normalidad también tiene capas. Y que algunas familias construyen su cotidianidad sobre algo que nadie menciona en voz alta pero que todo el mundo siente. Hay una frase que mi madre repetía cuando yo era niña y que entonces me parecía solo una manera de hablar: cada quien carga con lo suyo. La decía cuando alguien lloraba de más, cuando alguien preguntaba demasiado, cuando el dolor de uno amenazaba con volverse incómodo para los demás. Cada quien carga con lo suyo. Ya la entiendo diferente. Siempre supe que era distinta a mi familia. No de una manera dramática, no con la certeza dolorosa de quien se siente rechazado o invisible. Era algo más sutil. Un pequeño extrañamiento que yo no sabía nombrar. Mi madre y mi hermana Sofía se parecían mucho, las dos morenas, bajas, con una risa que llegaba antes que el chiste. Mi hermano Rodrigo era copia de mi padre, callado, cuadrado de hombros, con esas manos grandes y esa paciencia de piedra que tienen los hombres que no saben cómo pedir perdón. Yo era alta, delgada, con los ojos de un verde grisáceo que nadie en mi familia tenía.
con una facilidad para las palabras y para el análisis que a veces hacía que mi madre me mirara como si no entendiera del todo cómo había salido de ella alguien así. Eres la rara de la familia, me decía con cariño. No sé de dónde sacaste tanto genio. Yo me reía. Todos nos reíamos. Porque en ese entonces todavía no sabíamos que esa rareza no era una excentricidad genética ni una mutación del azar. Era una historia que alguien más había guardado bajo llave, y que estaba esperando el momento exacto para salir a destruirnos. Lo que detonó todo fue una prueba de ADN. No la hice por sospecha. La hice porque estaba de moda, porque una amiga del trabajo había descubierto que tenía ascendencia italiana y le había parecido fascinante. Y porque a mí me había dado toda la vida curiosidad ese misterio de los ojos verdes en una familia de ojos cafés. La pedí por internet. Me llegó en una cajita de plástico. La mandé un martes sin pensar demasiado en ello. Y 3 semanas después, el mundo se me cayó encima. Antes de hablar de lo que salió en esa prueba, necesito que entiendas cómo era mi vida. No para justificar nada. No para que lo que vino después te parezca más o menos dramático. Sino porque creo que es importante saber desde dónde cae alguien antes de contar cómo toca fondo. Yo era, hasta ese momento, una mujer relativamente estable. Tenía trabajo fijo, un departamento propio en la colonia Roma de la Ciudad de México, una relación de 4 años con un hombre bueno llamado Andrés que sabía cocinar pasta y que no huía cuando las cosas se ponían difíciles. Tenía amigos reales, de esos que contestan el teléfono a las 11 de la noche. Tenía una terapia que llevaba 2 años y que me había ayudado a entender algunas cosas de mi infancia que me habían pesado más de lo que yo reconocía. Mi relación con mis padres era correcta. No íntima, pero correcta. Llamaba los domingos, iba a Guadalajara en Navidad y en el cumpleaños de mi madre, mandaba dinero cuando podía para ayudar con los gastos de la casa. Era una hija funcional. Cumplidora. No era la hija que se confiesa ni la que llora en el hombro de su mamá, pero tampoco era la hija que desaparece. Era la hija del medio, que aprendió desde pequeña que su rol era no ser problema. Con mi hermano Rodrigo teníamos una relación distante pero sin tensión. Con Sofía, mi hermana menor, era diferente. Con Sofía había siempre algo más cálido, más fácil. Nos parecíamos en el carácter aunque no en la apariencia. Las dos éramos directas, un poco tercas, poco dadas al melodrama. Hablábamos por mensaje casi todos los días. Esa familia era mía. Esos recuerdos eran míos. La mesa de la cocina con el hule desgastado en las esquinas. El olor a champú de mi madre cuando me daba el beso de las noches. Las tardes de domingo viendo partidos que no me importaban pero que veía de todas formas porque estar ahí contaba como estar juntos. Todo eso era mío. Real. Construido con años de vida compartida. Por eso cuando llegó el resultado de la prueba y lo abrí en mi teléfono un miércoles por la tarde, sentada en mi departamento con una taza de café que se estaba enfriando, no entendí de inmediato lo que estaba leyendo. Lo leí 3 veces. 4. Cerré la aplicación y la volví a abrir. Busqué si había algún error en el procedimiento, si había ingresado mal mis datos, si el kit que usé era confiable. Porque lo que decía ese resultado era imposible. O al menos eso quise pensar durante las primeras horas. Que era un error. Que la ciencia se había equivocado. Que cualquier explicación, por absurda que fuera, era más razonable que la que ese pequeño reporte en mi pantalla estaba sugiriendo. El reporte decía que no tenía ningún familiar biológico de primer ni segundo grado en la base de datos de esa plataforma. Lo cual no era extraño por sí solo, porque mis padres nunca habían hecho una prueba similar. Pero había algo más. Había una coincidencia de ADN con una mujer llamada Miriam Solano, a quien la plataforma clasificaba como posible familiar cercano, prima de primer grado o media hermana. Una mujer que yo no conocía. Una mujer cuyo apellido no era ni remotamente el mío. Una mujer que vivía, según su perfil público en esa misma plataforma, en Monterrey. Me quedé con el teléfono en la mano durante no sé cuánto tiempo. El café ya estaba frío. Afuera llovía. Y yo sentía que el piso de mi departamento,
ese piso que había pisado miles de veces con la certeza tranquila de quien sabe dónde está parado, se había vuelto de pronto algo que no podía sostenerme. Esa noche no dormí. Y en la madrugada, mientras miraba el techo a oscuras, me di cuenta de que no era solo curiosidad lo que sentía. Era miedo. El tipo de miedo que llega cuando intuyes que la respuesta que estás a punto de buscar va a costarte algo que no puedes calcular todavía. Pero también era ya demasiado tarde para no saber. El primer mensaje que le mandé a Miriam Solano fue un miércoles a las 2 de la mañana. Sé que era mala hora. Sé que probablemente parecía el mensaje de alguien desesperado o desequilibrado. Pero no pude esperar. Llevaba horas dando vueltas y el silencio de mi departamento se había vuelto insoportable. Le escribí algo sencillo. Le dije que había hecho una prueba de ADN y que el sistema la había señalado como posible familiar mío. Que no tenía ningún familiar con ese apellido y que si ella tampoco me conocía, quería entender qué significaba ese resultado. Le pedí disculpas por la hora. Le dije que podía responderme cuando quisiera. Ella me contestó a las 9 de la mañana del día siguiente. Su mensaje era corto pero no frío. Decía que también había hecho la prueba unos meses antes, que también le había salido esa coincidencia conmigo, y que había dudado si escribirme. Que no sabía qué significaba. Que sus padres eran los dos de Monterrey, que su familia era norteña de varias generaciones, y que un apellido como el mío, Durán, no le decía nada. Entonces me preguntó algo que me detuvo: ¿tus ojos son cafés o de otro color? Le dije que verdes. Casi grises. Tardó 10 minutos en responder. Cuando lo hizo, solo escribió: los míos también. No sé exactamente en qué momento las dos supimos que esto era algo más que una coincidencia estadística. Creo que fue antes de que pudiéramos ponerlo en palabras. Hay un tipo de reconocimiento que no pasa por la razón, que va directo al estómago, que te dice que la persona con quien estás hablando está conectada a ti de una manera que todavía no entiendes pero que ya no puedes ignorar. Esa semana hablamos por videollamada 2 veces. La primera fue extraña, torpe, llena de silencios incómodos y risas nerviosas. Éramos dos desconocidas mirándose en una pantalla intentando descifrar si se parecían. Miriam era de mi estatura, con el pelo oscuro y ondulado, los pómulos altos. Tenía esa misma forma de inclinar la cabeza cuando escuchaba que yo hacía y que Andrés siempre me señalaba. Yo no lo había notado nunca porque no tenía con quién compararme. La segunda videollamada fue diferente. Ya habíamos hecho más pruebas. Las dos habíamos pedido kits de una plataforma distinta, más precisa, más cara, y los resultados eran contundentes. Miriam y yo no éramos primas. Éramos hermanas. Hermanas de padre y madre. Biológicamente, pertenecíamos a la misma familia. Ninguna de las dos habló por un momento muy largo cuando vimos ese resultado juntas en pantalla. Fue ella quien rompió el silencio. Lo hizo con una voz muy tranquila, casi demasiado tranquila, y lo que dijo me heló por dentro: Valentina, yo soy hija única. Mis padres nunca tuvieron otro hijo. Y a ti te parió una mujer en Guadalajara. Eso significa que algo pasó en algún hospital hace 30 años. Y creo que las dos sabemos qué. Había un nombre que ninguna había dicho todavía. Un nombre que flotaba entre las dos como un objeto pesado que ninguna quería ser la primera en recoger. Intercambio. Decidimos no contarle nada a nuestras familias hasta tener algo concreto. No por cobardía, aunque también había algo de eso, sino porque las dos intuíamos que esta noticia no podía llegar a medias. No podías llamarle a tu madre y decirle: puede ser que alguien nos cambió al nacer, todavía no sabemos. Eso no era una conversación, era una granada sin anillo. Y ninguna estaba lista para soltar algo así sin antes entender que era exactamente lo que tenía en la mano. Miriam era diseñadora gráfica. Tenía 32 años, igual que yo, y eso en sí mismo ya era una confirmación brutal porque las dos habíamos nacido en noviembre del mismo año, con 3 días de diferencia. Ella el 14. Yo el 17. El mismo hospital del IMSS en Guadalajara. El mismo piso de maternidad.
Eso lo descubrimos cuando comparamos los registros de nacimiento que nuestras madres nos habían mandado años atrás para distintos trámites. Guardados en el teléfono, en carpetas que nunca hubiéramos pensado volver a abrir. Pero ahí estaban. Los dos decían el mismo hospital. La misma unidad médica. Y cuando Miriam buscó el número de cédula de la enfermera que aparecía en su partida, yo busqué el de la mía. Eran distintos. Pero eso no nos dijo nada todavía. Lo que sí nos dijo algo fue la llamada que hice a una amiga que trabajaba en el sector salud. No le expliqué por qué necesitaba saber, solo le pregunté cómo funcionaban los registros de sala de cuneros en los hospitales del IMSS en los años 90. Me dijo que eran sistemas de control muy básicos, casi artesanales. Una pizarra, una tarjeta de cartulina en la cuna, una firma de la enfermera de turno. No había cámaras. No había doble verificación electrónica. El margen de error, o de manipulación, era enorme. ¿Por qué preguntas?, me dijo. Por curiosidad académica, le respondí. Y corté la llamada antes de que pudiera preguntar más. Esa noche hablé con Andrés. Le conté todo. Desde la prueba inicial hasta la videollamada con Miriam, pasando por los resultados y las partidas de nacimiento. Me escuchó sin interrumpir, con esa paciencia suya que a veces me daba seguridad y a veces me desesperaba. Cuando terminé, tardó en responder. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Voy a ir a Guadalajara, le dije. Voy a buscar los registros de ese hospital. Y voy a encontrar a esa enfermera. Me miró un momento. Luego asintió. ¿Cuándo salimos? Eso fue lo que más me sostuvo en ese tiempo. No la certeza de lo que iba a encontrar, sino saber que no iba a ir sola. Pero lo que no sabía todavía era que el hospital no iba a ser el lugar más difícil al que tendría que entrar. El lugar más difícil iba a ser la casa de mis padres. Porque algunos registros no se guardan en archivos. Se guardan en el silencio de las personas que decidieron nunca preguntar demasiado. Y ese silencio, descubrí pronto, tiene una forma muy específica. Se parece mucho al miedo. El hospital seguía en pie. Eso me sorprendió, aunque no sé por qué esperaba otra cosa. Las instituciones sobreviven a sus propias vergüenzas con una indiferencia que debería escandalizarnos más de lo que nos escandaliza. El mismo edificio gris de 4 pisos, la misma entrada con el escudo del IMSS desgastado por el sol de Guadalajara. Los mismos pasillos de linóleo verde que yo no recordaba conscientemente pero que algo en mí reconoció en cuanto los pisé. Fui con Andrés un jueves. Miriam no pudo venir ese primer viaje, pero estábamos en contacto constante por mensaje. Pedimos acceso al archivo histórico alegando que necesitábamos rectificar un dato de mi acta de nacimiento por un trámite notarial. Era mentira, pero era una mentira de las que funcionan porque suenan aburridas. Nadie investiga demasiado las mentiras aburridas. El encargado del archivo era un hombre de unos 50 años, con bigote y un suéter de rombos que parecía llevar ahí desde los 90. Nos miró con la expresión de quien ha pasado demasiados años rodeado de papeles y ya no espera que ninguno le sorprenda. Cuando le di la fecha de mi nacimiento y el número de unidad médica, fue hasta una sección de cajas archivadoras en el fondo y tardó 20 minutos en volver. Trajo un folder delgado. Lo puso sobre el mostrador con el cuidado indiferente de quien entrega cualquier cosa. Me dijo que eran los registros de turno de esa semana y que no podía fotocopiarlos, pero sí podía revisarlos ahí. Firmé una hoja. Me puse guantes de plástico porque él me los extendió sin explicar por qué. Los documentos eran exactamente lo que mi amiga del sector salud había descrito: tarjetas de cartulina con datos escritos a mano, una lista de turno de enfermeras, un registro de entradas y salidas de la sala de cuneros por cada guardia. La letra era pequeña, apretada, con la irregularidad de quien escribe rápido y de pie. Busqué la noche del 17 de noviembre. Busqué el turno nocturno. Y ahí estaba. Una firma. Un nombre. Lucía Ferrer Mora. Enfermera de turno, sala de cuneros, guardia nocturna del 16 al 17 de noviembre. Y a un lado, en un renglón que debería haber tenido 2 entradas distintas para 2 bebés distintos, había una sola línea.
Una sola tarjeta de registro donde debería haber habido dos. Como si una de las dos niñas no hubiera existido en ese turno. Como si alguien hubiera decidido que bastaba con que existiera una. Le tomé fotos con el teléfono antes de que el encargado pudiera decir algo. Él hizo ademán de protestar. Andrés, con una calma que le agradezco hasta hoy, le dijo que eran para uso personal de un trámite familiar y le sonrió con esa sonrisa suya que desactiva a la gente. El encargado se encogió de hombros y volvió a su silla. Afuera del hospital, en la banqueta, le mandé las fotos a Miriam. Su respuesta llegó en menos de un minuto. Lucía Ferrer Mora. Acabo de buscarla. Valentina, esa mujer sigue viva. Tiene 74 años. Y vive en Zapopan. Durante 3 días no hice nada con esa información. La tuve en el teléfono como un objeto que no sabía si era un arma o una herramienta. Miriam me llamaba. Andrés me miraba. Mi terapeuta, a quien fui en urgencia esa semana, me preguntó qué era lo que realmente quería de ese encuentro. No la información, me dijo, eso ya lo tenías. Sino que necesitabas que esa mujer te diera. No supe responderle en ese momento. Pero supe que tenía que ir. Encontramos su dirección de una manera que prefiero no detallar porque mezcla favor de un favor y una búsqueda en registros públicos que roza lo que uno no debería hacer pero que hace de todas formas cuando la necesidad es suficientemente grande. Vivía en una colonia tranquila de Zapopan, en una casa pequeña con macetas en la entrada y una reja pintada de verde. Era martes por la mañana cuando llegué. Miriam no pudo acompañarme, pero estaba en llamada por el audífono. Andrés se quedó en el coche. Toqué el timbre. Abrió ella misma. Una mujer pequeña, con el pelo blanco recogido, mandil de cocina, manos que en algún momento debieron haber sido muy rápidas y seguras y que ahora temblaban ligeramente. Me miró sin reconocerme, con esa expresión de confusión amable de quien no espera visitas. Le dije mi nombre. Le dije que había nacido en su unidad, en su turno, el 17 de noviembre de 1992. Le dije que tenía los registros. Le dije el nombre de Miriam. Le dije que sabíamos lo que había pasado esa noche. El color se fue de su cara de una manera que solo he visto una vez en mi vida. No fue gradual. Fue como si alguien apagara una luz desde adentro. No negó nada. Eso fue lo que más me afectó. Que no lo negó. Me pidió que entrara. Me ofreció agua. Las manos le temblaban más. Se sentó frente a mí en una sala pequeña con muebles viejos y santos en los estantes, y tardó en hablar. Cuando lo hizo, su voz era la de una mujer que lleva décadas sosteniendo algo demasiado pesado y que ya no tiene fuerzas para seguir cargándolo. Me dijo que la madre de Miriam era su sobrina. Que había llegado al hospital en crisis, sola, con una pareja que la había abandonado al enterarse del embarazo, sin dinero, sin red de apoyo. Que su bebé había nacido con complicaciones y que los primeros 2 días no se sabía si iba a sobrevivir. Que cuando quedó claro que la niña iba a vivir, su sobrina entró en pánico. Que no iba a poder criarla sola. Que estaba dispuesta a darlo en adopción. Y entonces me dijo lo que todavía hoy me cuesta repetir. Que los padres de Miriam, una pareja de Monterrey sin hijos que llevaba años buscando adoptar, eran amigos de ella. Que estaban en lista de espera desde hacía tiempo. Que el proceso legal era lento, caro, inseguro. Que la bebé de su sobrina era sana. Que había otra bebé en la sala esa noche cuya madre era una mujer joven de familia modesta que, según los papeles, tenía ya 2 hijos en casa. Pensé que usted no la iba a notar, me dijo con una voz que sonaba a ruina. Pensé que con 3 hijos, uno más o uno menos. No terminó la frase. Tampoco falta que lo hiciera. No recuerdo haber llorado en esa sala. Quizás lo hice y simplemente no lo registré. Lo que sí recuerdo es la sensación de estar sentada frente a esa mujer y escucharla hablar, y sentir que las palabras llegaban de muy lejos, como si hubiera un cristal grueso entre ella y yo que amortiguaba el sonido. Como si mi cuerpo hubiera activado algún mecanismo de protección que yo no había solicitado. Lo que me contó Lucía en los siguientes 40 minutos fue esto: la madre biológica de Miriam, su sobrina,
nunca supo que su hija había sido intercambiada por otra bebé. Creyó haber dado en adopción a su propia hija. Los papeles se falsificaron con la ayuda de alguien más dentro del sistema, un hombre que Lucía describió solo como un contacto y que ya había muerto. La familia de Monterrey que adoptó a Miriam creyó estar adoptando a la hija biológica de la sobrina. No sabían del intercambio. Nunca supieron. Pero mis padres. Eso era lo que no podía quedarme quieto por dentro. Mis padres habían llevado a casa a una bebé del hospital. Habían creído que yo era suya. No sabían nada. Eso me lo confirmó Lucía con una seguridad que no pareció fabricada. Mis padres no sabían nada. Nadie les dijo nunca. La bebé que les entregaron esa noche lloraba igual que cualquier recién nacida. Tenía su pulsera con su nombre. Tenía su tarjeta. Salieron del hospital con una niña sana y con la certeza completa de que era la suya. Miriam escuchó todo desde mi audífono. Cuando Lucía terminó, hubo un silencio largo en la llamada. Luego Miriam preguntó, con una voz que reconocí como la misma voz que yo había usado cuando quería sonar más tranquila de lo que estaba: ¿mi madre biológica sigue viva? Lucía dijo que no lo sabía. Que habían perdido el contacto hacía muchos años. Que su sobrina se había ido al norte y que nunca había querido hablar del tema. Le pregunté a Lucía si guardaba algo. Documentos, registros propios, algo que explicara o registrara lo que había hecho. Tardó en responder. Luego se levantó, fue a una recámara, y volvió con una caja de zapatos vieja. Dentro había un sobre amarillo. Me lo extendió con las dos manos. Siempre supe que algún día alguien iba a llegar, me dijo. Llevaba 30 años esperando. Dentro del sobre había 3 cosas: una copia del registro alterado de esa noche. Una fotografía de 2 bebés en cunas, con sus pulseras de cartulina. Y una carta escrita a mano, dirigida a nadie, que empezaba con las palabras: si alguien lee esto algún día, quiero que sepa que no lo hice por maldad. La carta tenía 3 páginas. La leí ahí mismo, en esa sala con santos en los estantes y olor a comida vieja. Y cuando terminé, lo único que pude pensar fue que la intención de quien causa un daño nunca deshace el daño. Que el amor que crees estar protegiendo no justifica el que destruyes en el camino. Que no existe el intercambio limpio cuando lo que estás intercambiando son personas. Contarles a nuestras familias fue lo más difícil que he hecho en mi vida. No el enfrentar a Lucía. No los registros. No la búsqueda. Sino entrar a esa casa de Guadalajara y sentarme frente a mis padres y decirles una verdad que iba a partir en 2 todo lo que habían construido. Fui un sábado. Andrés se quedó en el hotel. Era algo que tenía que hacer sola. Mi madre estaba en la cocina cuando llegué. Mi padre dormía la siesta en el sillón. Sofía no estaba, gracias a algún mecanismo del azar que decidí agradecer en silencio. Los desperté. Los senté. Y les dije todo. Mi madre no lloró. Eso me desconcertó. Me miró durante toda la conversación con una expresión que yo no supe leer en ese momento y que tardé semanas en entender. No era negación. No era rabia. Era algo parecido al reconocimiento. Como si una parte de ella, muy enterrada, muy callada, hubiera estado guardando una pregunta que nunca se había atrevido a formular del todo. Mi padre, en cambio, se levantó. Fue al baño. Estuvo ahí varios minutos. Cuando salió, tenía los ojos rojos y la mandíbula apretada con esa tensión que los hombres de su generación usan para no derrumbarse en público. Se sentó. Me tomó la mano. Y me dijo algo que todavía me hace llorar cuando lo recuerdo. Tú eres mi hija. Eso no lo cambia nada de lo que me estás contando. Mi madre habló después de un silencio muy largo. Y lo que dijo no fue lo que yo esperaba. Dijo, yo lo sabía. No lo sabía todo. No sabía del intercambio. No sabía de Lucía. No sabía de la otra familia. Pero me contó que cuando yo tenía como 6 meses, una enfermera del hospital, no Lucía sino otra, le había dicho algo extraño. Que había habido un problema con los registros de esa semana. Que si tenían alguna duda podían pedir una prueba. Que lo decía por protocolo. Mi madre nunca pidió la prueba.
Nunca preguntó más. Me miró esa noche con unos ojos que cargaban 30 años de una decisión que ella no llamaba culpa sino miedo. Ya te quería, me dijo. Ya eras mía. No quise saber más. Cada quien carga con lo suyo. Ahí estaba. La frase que había escuchado toda mi vida. Ya no sonaba como una manera de hablar. La conversación que tuvo Miriam con sus padres en Monterrey fue diferente pero igual de devastadora. Su madre se desmayó. Su padre llamó a un abogado esa misma noche, no para demandar, sino porque necesitaba hablar con alguien que le explicara qué significaba legalmente lo que estaban enfrentando. Miriam me contó que su madre, cuando recobró el aliento, le tomó la cara entre las manos y le dijo que no importaba lo que dijeran los papeles. Que ella la había parido en el corazón durante 32 años y que eso era algo que ningún ADN le podía quitar. Dos madres. Dos formas distintas de amar con miedo. Dos familias que en ese fin de semana de noviembre, exactamente 30 años después de que todo empezó, tuvieron que decidir qué hacían con una verdad que nadie había pedido pero que ya no podía guardarse más. Han pasado 8 meses desde que abrí esa cajita de plástico en mi departamento un martes sin importancia. 8 meses que se sienten como 8 años. Lucía Ferrer Mora no fue a la cárcel. No porque nadie quisiera buscar justicia legal, sino porque el proceso habría sido largo, desgastante y al final incierto. Dado que los delitos de hace 30 años enfrentan problemas de prescripción y de prueba que habrían convertido todo en una pelea burocrática de años. Miriam y yo hablamos durante semanas sobre eso. No fue una decisión fácil. Fue una decisión agotada. Hay diferencia. Lo que sí hicimos fue presentar un testimonio formal ante la unidad médica y ante la comisión de arbitraje médico. No para destruir a nadie, sino porque esos registros alterados merecían ser corregidos. Porque en algún archivo, en alguna caja de cartón en el fondo de un pasillo, debía quedar constancia de que 2 niñas habían existido esa noche de noviembre y que alguien había decidido borrar esa existencia con una sola línea. Con Miriam nos vimos en persona por primera vez 3 semanas después de nuestra primera videollamada. Fue en un café de la Ciudad de México. Llegó antes que yo. La reconocí desde la entrada no por su cara, sino por la manera en que estaba sentada, con la espalda recta, la cabeza ligeramente inclinada, las manos alrededor de la taza. Como yo. Exactamente como yo. Nos abrazamos sin haber hablado todavía. Nos quedamos así un momento que no supe medir. Y las dos lloramos de una manera que no tenía nada de melodramático, que era solo el cuerpo liberando algo que había estado apretado desde siempre sin saber por qué. Miriam es mi hermana. No en el sentido de que vamos a fingir 30 años de historia que no existieron, sino en el sentido de que hay algo entre nosotras que no necesita explicación ni construcción. Está ahí. Lo estaba desde antes de que lo supiéramos. Con mi familia de Guadalajara las cosas son distintas ahora. No peores, no mejores. Distintas. Mi madre y yo tuvimos una conversación que llevaba décadas pendiente, sobre el miedo que la hizo no preguntar y sobre el daño que ese miedo me causó sin querer. Fue una conversación difícil y honesta que ninguna de las dos habría sabido tener antes de todo esto. Mi padre me llama todos los miércoles. Antes llamaba los domingos, igual que yo. Ahora llama los miércoles, como si quisiera asegurarse de que hay un día de más en el que seguimos existiendo el uno para el otro. Sofía fue la que más tardó en procesar todo. No porque dudara de que yo fuera su hermana, sino porque descubrir que su madre había sabido algo y había elegido callarlo la sacudió de una manera que todavía está digiriendo. Lo entiendo. Cada quien tiene su propio tiempo para aterrizar en estas cosas. Lo que aprendí, si es que aprendí algo que valga la pena decir en voz alta, es esto: el amor que se construye sobre el silencio no es necesariamente falso. Pero es frágil de una manera específica. Se puede sostener durante décadas. Puede ser cálido y real y genuino. Pero tiene una fisura que no desaparece solo porque nadie la nombre. Y cuando la verdad llega, y siempre llega, esa fisura se convierte en el lugar desde donde hay que reconstruir todo. No le guardo rencor a mis padres. No puedo decir lo mismo sobre Lucía,
aunque el tiempo ha convertido ese rencor en algo más parecido a la lástima. Una mujer que pasó 30 años esperando que alguien tocara su timbre y que guardó en una caja de zapatos la evidencia de lo que hizo porque en algún lugar de su conciencia sabía que el secreto no le pertenecía guardar para siempre. Hay cosas que, una vez que las sabes, no puedes desaprender. Eso lo dije al principio y lo repito ahora porque sigue siendo verdad. Pero he aprendido algo más en estos 8 meses, que no desaprender no es lo mismo que no sanar. Que puedes saber algo que te rompió y aún así encontrar la manera de seguir siendo entera. No la misma que eras. Distinta. Más honesta, quizás. Más consciente de lo que cargas y de por qué lo cargas. Soy Valentina. Tengo 32 años. Y por fin, después de todo este tiempo, empiezo a saber de dónde vengo. No porque el ADN me lo haya dicho, sino porque tuve el valor de preguntar.